Job lo perdió todo. ¿Cómo mantuvo su fe inquebrantable? Hoy en The Holy Huddle desvelaremos el secreto de Job para mantener la fe en la prueba más devastadora. El libro de Job comienza presentándonos a su protagonista. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job no era un pecador oculto, era un hombre justo a los ojos de Dios. Además, era inmensamente próspero. Tenía ganado, siervos y 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más grande de todo el Oriente. Pero la historia toma un giro cósmico. En el cielo, Dios, con plena confianza en su siervo, pregunta a Satanás si ha considerado a Job. Satanás, el acusador, desafía la pureza de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu misma presencia. Dios, en su soberanía, permite a Satanás probar a Job con una condición: no tocar su vida. Esto es crucial. El sufrimiento de Job no fue un castigo por pecado, sino una prueba permitida por Dios para glorificar su nombre. La prueba llega de forma fulminante, en una serie de catástrofes que se suceden sin respiro. Le robaron su ganado, destruyeron sus camellos, mataron a sus siervos. Luego la peor tragedia. Mientras aún se le informaba de una calamidad, llega la noticia más devastadora. Sus 7 hijos y 3 hijas murieron cuando un fuerte viento derribó la casa donde estaban. Job 1:19. La pérdida total y simultánea de su familia. Y no terminó ahí. Después de esta primera ola de devastación, Satanás vuelve a la carga, y Dios le permite tocar el cuerpo de Job. Job es afligido con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Job 2:7-8. Su cuerpo se descompone, es un espectáculo de miseria y dolor constante. Incluso su esposa, abrumada por el dolor y la desesperación, lo tienta con la blasfemia. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero aquí vemos el primer secreto de Job, su respuesta en el abismo. Él, con el corazón destrozado, se rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1. Y el texto bíblico concluye atestiguando su increíble fortaleza. En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 22:2-10. Este es el primer pilar de su fe inquebrantable: adorar en medio del quebranto, sin culpar ni maldecir a Dios. Al enterarse de la tragedia, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Al principio, su respuesta es conmovedora y ejemplar. Se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, compartiendo su dolor en una presencia compasiva. Pero luego, su consuelo se convierte en una serie de discursos bien intencionados, pero profundamente equivocados, que solo aumentan la agonía de Job. Su teología, basada en el principio de retribución simplista, que todo sufrimiento es directamente proporcional al pecado, o sea, sufrimiento igual a pecado, los lleva a una conclusión errónea e hiriente. Job debe haber pecado gravemente para merecer esto. Lo acusan implícita y explícitamente de hipocresía y de algún pecado oculto. ¿Quién inocente se ha perdido? Elifaz, Job 4:7. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertaría por ti. Job 8:6. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Row. Esta falsa consolación los convierte en molestos consoladores. Job, aunque mantiene su integridad y se niega a confesar un pecado que no cometió, entra en una profunda lucha. Cuestiona la justicia de Dios, expresa su inmenso dolor y su confusión, y lamenta su existencia, pero crucialmente, nunca lo maldice. Aquí vemos el segundo secreto de Job: mantener la integridad personal ante las falsas acusaciones y llevar la queja honesta y el lamento directamente a Dios, sin abandonarlo. Es un acto de fe radical que confía en que Dios es lo suficientemente grande para manejar nuestras preguntas más profundas y nuestro dolor más crudo, sin que eso rompa la relación. Su clamor es una búsqueda desesperada, no un rechazo. ¿Cuál fue el corazón del secreto de Job para mantener la fe en medio de un sufrimiento sin sentido y acusaciones injustas? Fue una fe que trascendió su entendimiento humano y su capacidad de razonar. Confianza radical en la soberanía de Dios. A pesar de que no comprendía por qué le estaba sucediendo esto, Job se aferraba a la bondad y soberanía de Dios.
Su declaración más famosa es un testimonio de esta fe inquebrantable. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 3:15. Esta es la clave del secreto. Es la fe que confía en el carácter inmutable de Dios, en su amor y en su justicia, incluso cuando no puede comprender sus caminos, sus propósitos o su silencio. Es una fe que elige la confianza por encima de la desesperación. Búsqueda de Dios en la duda y el dolor. Job no dejó de buscar a Dios, ni se resignó pasivamente. Clamaba por una audiencia, un encuentro cara a cara con el Creador. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Su queja y su lamento eran, en esencia, una forma de oración, un anhelo ardiente por el rostro de Dios, no un rechazo. Él no se alejó de Dios, se acercó más incluso en su agonía, buscando una explicación y una vindicación. La paciencia de Job y la perseverancia. El apóstol Santiago nos exhorta a considerar la paciencia de Job, Santiago 5. Job no solo soportó las calamidades, perseveró a través de ellas con una fe que, aunque zarandeada, no desfallecía, incluso cuando la desesperación humana era lógica y los amigos lo condenaban. Soportó la pérdida material, el dolor físico y la tortura emocional de las acusaciones injustas. Confianza en la redención futura. En medio de su desesperación y su visión terrenal, Job hace una de las afirmaciones de fe más asombrosas del Antiguo Testamento. Una visión profética que abarca la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 19. Esta es la fe en la vida después de la muerte, en un Redentor futuro que vindicaría su causa. Job luchó con Dios, no contra Dios. Se atrevió a cuestionar, pero siempre desde una posición de fe y sumisión, no de rebelión. Esta es la esencia de su secreto. Una fe que confía incluso en la oscuridad más profunda, porque conoce el carácter de su Creador. Después de largas discusiones con sus amigos y su propio clamor lleno de preguntas, finalmente recibe lo que anhelaba. Dios le responde. Pero no lo hace explicando el porqué específico de su sufrimiento, ni revelando el diálogo celestial con Satanás. En cambio, Dios habla a Job desde un torbellino, Job 38:1, un evento teofánico que revela su propia majestad, poder incomprensible y sabiduría infinita sobre toda la creación. El discurso de Dios le hace una serie de preguntas retóricas a Job sobre el orden del cosmos, la naturaleza, la vida salvaje, la creación misma. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? Describe criaturas de un poder y una escala que superan la comprensión humana, como el Behemoth y el Leviatán. Job 40:41. El propósito de la intervención. El propósito de Dios no es dar respuestas intelectuales sobre el porqué del sufrimiento de Job, sino poner la perspectiva limitada de Job en el contexto de la infinita sabiduría y omnipotencia de Dios. Le muestra a Job lo limitada que es la mente humana para comprender los caminos divinos. Le revela la grandeza de Dios de una manera tan abrumadora que cualquier pregunta humana se vuelve insignificante ante su soberanía. La respuesta transformada de Job. Ante la manifestación de la gloria de Dios, Job se humilla profundamente. Su arrepentimiento aquí no es por un pecado específico que lo causara, sino por haber hablado con ignorancia y presunción, por haber intentado comprender a Dios con su mente finita. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Este es el tercer secreto de Job, la humildad radical ante la grandeza de Dios. La verdadera comprensión de quién es Dios nos lleva a la adoración y a la sumisión, a confiar en su sabiduría incluso sin comprenderla. La historia de Job es una profunda lección sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. Sus secretos para mantener la fe en la prueba son claves para nuestra propia vida. Adorar en medio del quebranto, mantener la integridad ante las acusaciones, lamentar honestamente ante Dios sin abandonarlo, confiar más allá de nuestro entendimiento humano y humillarnos radicalmente ante su majestad. La prueba de Job no fue para castigarlo, sino para revelar la profundidad y la autenticidad de su fe a Satanás y a la humanidad. Al final, Dios reivindicó a Job, reprendió severamente a sus amigos por su falsa teología y su falta de compasión, y restauró las posesiones de Job al doble de lo que tenía antes.
además de bendecirlo con una nueva familia y una larga vida llena de alegría. Job 42, 10, 17. La historia de Job es un testimonio conmovedor de la justicia, la misericordia y la paciencia inquebrantable de Dios, y de que la fe que persevera en la prueba es recompensada con una relación más profunda y una mayor gloria. El sufrimiento no es el fin, sino a menudo un camino hacia un conocimiento más íntimo y transformador de Dios. ¿Qué te pareció este profundo análisis del secreto de Job? ¿Cuáles de estas claves usarás en tu propia prueba cuando la vida te golpee? Me encantaría leer tus reflexiones y preguntas en los comentarios. Si este video te ha traído esperanza, ha fortalecido tu fe o te ha dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, por favor, dale un me gusta y compártelo. Y para seguir explorando los misterios de la Biblia, la teología y las verdades que transforman nuestras vidas, no olvides suscribirte a The Holy Huddle y activar la campanita. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.